Hola a todos, bienvenidos al canal Luisito XD. Hoy vamos a hablar de las mentiras de Fiable. Fiable es un youtuber que se pasa haciendo vídeos de por qué el Imperio Español es malo. Vamos a ver uno de ellos. Los españoles mataron, pero ni de cerca como lo hicieron los genocidas ingleses. Bueno, esta es una frase trillada por parte de la secta hispanista. ¿Será cierta? Desde luego que no. Siempre lo he dicho, los españoles están al mismo nivel que los ingleses. Vamos a comenzar a nombrar algunos métodos de tortura de caudillos españoles. Corte de mano o ahorcamiento eran la especialidad de Vasco de Núñez de Balboa y de otros caudillos, desde luego, junto con el famoso aperramiento. Con estos métodos despiadados, Balboa mantuvo a raya a los habitantes de las provincias de Pomogre y Poporosa. El gobernador Martín Ruiz de Gamboa en 1580 llegó a ordenar castigos ejemplarizantes en un mayor número, ordenando pasar a cuchillo a los rendidos, pero también ante un nuevo alzamiento araucano en Codico. El gobernador envió a Juan Álvarez de Luna y a Rafael Portecarrero, quienes mataron a los varones haciendo algunas crueldades en las mujeres, como era cortarle brazos, pechos y otras partes de sus cuerpos, sin atender el detrimento de las criaturas que amamantaban ni a la piedad que profesa la ley de Jesucristo, sino solamente a ponerles terror y obligarles a rendirse. Es bastante curioso cómo el cronista nos menciona que la Biblia no profesa eso, y más bien nos habla de la piedad que hay que tenerle al prójimo. Es decir, para el cronista esto era una barbarie, y los hispanistas de hoy en día te quieren vender la moto de que no puedes juzgar lo que pasó hace 300 años con los ojos de ahora. Bueno, payaso, ya lo hacían en esa época. Y pudiera seguir fácilmente mencionando el montón de masacres que hicieron los españoles desde 1492 hasta el siglo XIX. Puedo mencionar masacres como las de Francisco de Chávez, Trujillo, etc, pero esto es TikTok, señores. Y aún así, con todas estas pruebas, con toda la evidencia, aunque yo dé la fuente de todo lo que estoy diciendo, esto no servirá para hacer entrar en razón al grupito que dice: A ver, para empezar, dices que los hispanos somos una secta, y mi pregunta es, ¿dónde has visto que los hispanos seamos una secta? Luego de eso comparas al Imperio Español con el imperio más genocida de la historia, que es el británico. Los españoles nunca torturamos indígenas, es más, ni siquiera impusimos nuestra lengua, porque había libros del español a idiomas indígenas y libros de lenguas indígenas al español. Para acabar con este vídeo, dime un solo genocidio que haya hecho el Imperio Español en América. Dime solo uno. Los españoles no vinieron a trabajar a América. Pero es el hecho que los españoles no vinieron a trabajar a América. Esa es otra diferencia. Los ingleses fueron a trabajar a los Estados Unidos. Se trasladaban con sus mujeres, sus hijos y sus animales a fundar granjas. Así se colonizó la América del Norte. Y así se crearon los Estados Unidos. Los españoles no venían con mujeres. En primer lugar, las primeras mujeres españolas llegaron tardíamente, muy tardíamente. No traían familia. No venían en ninguna forma a seguir la vida que tenían en España, sino al contrario, a hacer otra, a ver cómo se convertían en señores, lo que no podían hacer en España. De modo que son dos sistemas totalmente diferentes, totalmente distintos, con dos mentalidades distintas. Entonces, ¿cómo podían ellos matar al indio si el indio era su esclavo? Si el indio era el que trabajaba para ellos. Es una visión absurda. Que fueron crueles, claro. Era una época sumamente cruel. Y todo conquistador es cruel. Y bueno, y toda Europa es una historia de degollinas y de matanzas. Hasta este siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta este momento. Bueno, hasta ahora, sí. Ahora en que estamos tú y yo hablando, en que están disparando bombas en Bosnia, ¿no? Bueno, de modo pues que esa ha sido la historia del hombre, porque el hombre es un animal feroz, el más feroz de los animales, el más destructivo de los animales, el más indomable de los animales. Bueno, de modo pues que esa es la realidad de nuestro pasado y no queremos ver. Entonces, los españoles vinieron a acabar con los indios, se hubieran tenido que ir. Si los españoles acaban con los indios, se tienen que ir, porque ellos no venían a trabajar. Hay una conmovedora carta, conmovedora en el buen sentido de asombro y hasta de indignación, que un grupo de colonos españoles del Río de la Plata le escriben a Felipe II en el siglo XVI, pintándole la miseria en que están. Le dicen que están en la más espantosa miseria. Imagínate, en territorio argentino, aquella tierra bendita de Dios en que se da lo que se siembra, ¿no? Pero el fin del mundo. Bueno, pero en el fin del mundo producían y comían. Bueno, y le dicen, estamos pereciendo de hambre, no tenemos con qué comer, hemos tenido que llegar al extremo de trabajar con nuestras manos. Bueno, fíjate la mentalidad que se revela, ¿no? Ellos venían a ser señores. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Te hizo una canción andaluza. También es verdad, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, también es verdad. Pero todo eso revela la cantidad de contradicciones, de malentendidos y de falsificaciones que tenemos en esta historia, que es uno de los problemas que arrastramos los hispanoamericanos. Mientras los latinoamericanos no sepamos quiénes. No, los Estados Unidos no se crearon porque los ingleses fueran a trabajar. Se crearon porque los ingleses, aparte de torturar a los indígenas de esa zona, también les cobraban muchos impuestos, provocando la guerra de independencia de los Estados Unidos. Empezamos también con una contradicción.
porque en tu primer vídeo dijiste que los españoles acabamos con los indígenas con nuestras torturas, pero ahora dices que los cuidábamos porque eran nuestros esclavos, cosa que es mentira. Decídete. Y lo de la carta. Yo no puedo encontrar nada de esa supuesta carta. No sé tú. Ser hispanista se ha vuelto una tendencia en TikTok y no es mentira que cada vez hay más personas que apoyan la idea de la Unión Hispana a nivel geopolítico, mas sin embargo todo esto tiene un trasfondo real que responde al extremo de llegar a estas situaciones. Ser hispanista se ha convertido en la idea de que ser hispano tiene relación con los hechos provenientes de la época imperial española. La idea de creerse tercio y ser parte del imperio que conquistó América, pero no colonizó, es una idea sumamente atractiva, pero que demuestra la crisis de identidad que existe en el mundo hispanohablante. Hace años en España, el nacionalismo español no solía entenderse el imperio español. Estaba más enfocado en la idea de ser un país de primer mundo, parecido a Alemania, pero la crisis del 2008 de tipo económica y la crisis separatista de Cataluña en 2017, así como la mala administración que lleva la Unión Europea, la pandemia, las crisis sociales y políticas que vive España a día de hoy han conllevado a que la identidad española empiece a cuestionarse su propia visión, y es aquí cuando empiezan a refugiarse en el glorioso pasado imperial. Sin embargo, este escenario parece una respuesta poco realista, que mal usa la historia para responder a esta idea. Se pinta al imperio español como un sitio donde la pobreza era escasa, las desigualdades sociales eran ausentes, todos tenían un fuerte sentimiento patriótico y prácticamente con el imperio español a día de hoy todos nuestros problemas se hubiesen arreglado, con los supuestos salarios mayores que Prusia, los matrimonios mixtos como una misión cultural, el sentimiento patriótico de algunos indígenas a la corona española, la supuesta imposición de tener esclavos en el imperio español por parte de los ingleses, con políticas como la supuesta educación pública o la salud parecidas al socialismo actual, o que el imperio español era multicultural y multiétnico, como si fuese un imperio progresista. Como dije, todas estas son cuestiones que responden a una crisis de identidad que hace creer que tenemos que estar orgullosos de un matrimonio mixto entre un español e indígena de hace 400 años. En el caso hispanoamericano es similar. Las situaciones de los países de la América hispana tampoco son ideales en muchos aspectos. La delincuencia, las crisis sociales, los problemas políticos y varios factores que afectan el día a día hace que estas cosas dañan la autoestima de un americano promedio y provoca que varios sujetos rechacen el nacionalismo republicano y se reivindiquen el imperio español, creyendo una realidad que no existió en América, pero que sofoca dicha crisis de identidad creyendo que somos descendientes de tercios, de conquistadores y de personas importantes en la historia. Todas estas anteriores causas responden a la popularidad del hispanismo, que si bien ya existía, la tendencia hoy en día es volverse fan del imperio español y sentirse orgulloso por eventos de hace 500, 400 años, así rechazando como el liberalismo, la masonería o el judaísmo, generando también nuevas ideas erróneas y anacrónicas, como pensar que los indígenas eran el brazo derecho del imperio español o que todos descendemos de un valiente español que llegó a conquistar América. ¿Hasta qué punto se ha llegado para creer que en la época virreinal nuestra situación como sociedad era mejor que la de hoy en día? Empiezas diciendo que los hispanos nos creemos tercios y que conquistamos y que no colonizamos, cosa que es mentira, porque para empezar, obviamente no somos tercios y no vamos diciendo por ahí ninguna tontería así. No sé de dónde has sacado eso. Y con lo de la conquista es mentira, porque gran parte de este continente estaba sin colonizar. También varios pueblos indígenas se unieron con España. Luego dices que hace pocos años los españoles no éramos hispanistas, cosa que es mentira, porque solo tienes que mirar las guerras carlistas, porque los carlistas y los hispanistas somos casi iguales. Aparte de que la crisis de 2008 no tiene nada que ver con el hispanismo. Luego dices que los hispanos pintamos al imperio español como el cielo, pero entonces si hubiéramos hecho esos genocidios que tanto mencionas pero nunca dices dónde fueron ni sus nombres, ¿crees que los americanos hubiesen estado 300 años bajo el mando del imperio español? Es más, los propios hispanoamericanos estaban en contra de la independencia. Los esclavos no eran hispanoamericanos, eran esclavos de África, a ver si te enteras. ¿Por qué comparas al imperio español con el progresismo? Perfectamente puede ser progresista y ser también hispanista, pero también puede ser perfectamente conservador y ser hispanista. También lo de la salud pública, educación, etcétera, no solo está en los países progresistas, también está en los conservadores. También dices que básicamente los problemas eran provocados por España, pero no mencionas que gran parte de sus problemas también eran provocados por los Estados Unidos, que ni siquiera aparece en tu vídeo. Y sí, los indígenas eran el brazo derecho del Imperio Español. También en la época virreinal no había guerras civiles, no había gobiernos corruptos, no había mafias, así que sí, se vive mejor en la época virreinal.